Bueno, vamos a continuar, ¿no? Como siempre, esperaremos un minutito más hasta mientras pueden poner su nombre en el chat grupal para contabilizar completa la asistencia y bueno, después de 2 minutos continuamos con la exposición y a ver si nos da tiempo para revisar un poquito las actividades, ¿no? Que están en el documento de Word. Entonces iniciamos o retomamos en 2 minutitos. Bueno, entonces vamos retomando, ¿no? Ya habíamos visto la mayoría de los principios que están en el artículo 2 de la ley 483, ¿no? Interculturalidad, servicio a la sociedad, integridad, neutralidad, legalidad, rogación, ¿no? El de inmediación que lo estábamos viendo y la cultura de paz, ¿no? Inmediación que tiene que ver con el contacto directo entre los suscribientes y el notario de fe pública. Por eso dice, vamos a ver, acá en la escritura pública, aprovechando que estamos con la computadora. No. ¿Qué dice acá? Dice que primero identifica, ¿no? El lugar donde está y dice ante mí, o sea, han venido y les he visto con mis propios ojos, ¿verdad? Ante mí, abogada, notaria de fe pública, número 65, ¿no? Dice, comparecen, o sea, han venido a mi despacho estos señores, ¿no? Mario Rafael, Bárbara Paz, Irma Liliana, ¿verdad? Y dice que a quienes ha identificado y da fe de su identidad. ¿Cómo das fe de la identidad de alguien? Pues, le tienes que ver su cara, ¿verdad? Y tienes que ver la cara que está ahí en la cédula de identidad y tienes que pedir el original, ¿no? Entonces, tú das fe de la identidad porque con tus sentidos has captado esos datos. Has logrado deducir que sí es la persona que está portando el carnet de identidad, ¿no? No puedes hacer eso prescindiendo de la inmediación, sin cumplir con el principio de la inmediación. No puedes dar fe de la identidad, ¿no? Además, han hablado, ¿verdad? Les ha preguntado qué quieren y dice que concurren por sí en el uso pleno de sus facultades, ¿no? Asegurando hallarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, a mi juicio, con capacidad legal, ¿verdad? Entonces les ha preguntado, han dicho que sí, que son los propietarios, que además están en uso completo de sus facultades y conscientes de las consecuencias y los alcances del negocio jurídico que están solicitando que el notario se los protocolice, ¿no? Y además dice, a mi juicio, otra vez dice, ¿verdad? Dice que de su identidad da fe y a juicio del notario tienen capacidad legal, ¿no? ¿Qué es capacidad legal? Que esté pues en sus 5 sentidos, ¿verdad? Que entienda que, cuáles las consecuencias y los efectos del negocio jurídico que va a suscribir, de ese protocolo que va a firmar. Una vez más, sin la presencia del principio de inmediación, no puedo completar estos actos, ¿no? Porque no estaría obligado, ¿no? Entonces, suficiente que una sola persona me traiga todos los carnets y diría, ya, listo, lo hago, ¿no? Pero no puedo porque necesito inmiscuirme, necesito cumplir con este principio de mediación para dar fe de la identidad, para dar fe de la capacidad y de la voluntad de las partes que concurren a mi notaría, ¿no? Además dice sin que me conste en contrario y dijeron que, ¿no? Entonces dice que ha visto que son capaces, ha visto que son los que dicen ser y no hay nada que al notario le haga pensar en un sentido diferente, ¿no?
Entonces, todo eso lo hace gracias a la inmediación o al cumplimiento del principio de inmediación, ¿no? Cuando cumple con el principio de inmediación, puede dar fe de esos puntos que están en el encabezado. Si no, no podría, pues, ¿verdad? Y para eso existe este principio, ¿verdad? Contacto directo entre los interesados o suscribientes y sus apoderados con el notario y el documento o el acto jurídico, ¿verdad? El notario tiene contacto con las partes y también tiene contacto directo con el documento, ¿verdad? Porque agarra la minuta, la revisa, ve que tenga todas las partes, ve que tenga los sellos, ve que esté pagado el impuesto y la protocoliza y él se vuelve autor del documento público, ¿verdad? Y además lo archiva para que las partes puedan recurrir a la notaría en caso de que eh, se, en caso de que se extravíe por algún acto involuntario el, el testimonio que tiene alguna de las partes, ¿no? Principio de inmediación. Y luego está el principio de la cultura de paz, ¿no? Que aunque coadyuva la práctica notarial, ¿no? Porque el servicio notarial contribuye, dice, a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación, extinción y creación de derechos o relaciones jurídicas sin intervención jurisdiccional, ¿no? El- Se dice que el notario es una expresión de la voluntad de las partes que concurren, porque asisten a la notaría de propia voluntad y ambos expresan su intención de suscribir un documento notarial que dé cuenta del negocio jurídico que están realizando. Anticrético, venta, alquiler, préstamo, hipoteca, desgravamen, ¿verdad? Todo pasa por la voluntad de las partes. Y el notario no puede intervenir en esa voluntad. Así que si se expresa la voluntad, hay otorgamiento, ¿verdad? O sea, se da o se elabora el documento público. Pero si no hay voluntad, el notario no puede forzar esta figura y en ese caso lo único que puede hacer es eh, suspender o poner en statu quo el otorgamiento o la prestación del servicio hasta que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces no puede haber suscripción de protocolo ni escritura pública o testimonio, ¿no? Porque ya no están expresando la voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando no expresan la voluntad, surge un choque de intereses, un conflicto, o lo que llaman un litigio, ¿no? Y los litigios, los choques de intereses y los conflictos se resuelven en la vía jurisdiccional, o sea, ante el juez, ¿verdad? Porque es tarea esencial del juez resolver los conflictos de las partes. Y una vez cumplidos los plazos y el procedimiento, se va a llegar a una resolución en la que el juez establezca eh, los derechos, las limitantes que tiene cada una de las partes, ¿verdad? Dirá que está aprobada la demanda e improbadas la respuesta y las excepciones del demandante, digo, del demandado, o al revés, ¿verdad? Que se prueban las excepciones y que la demanda se tiene por improbada, ¿no? Pero, una vez más, esto es fruto de un conflicto, ¿verdad? Y el notario lo que hace es materializar la voluntad. Entonces no puede ser producto de un conflicto, sino más bien de un acuerdo que coadyuva con la cultura de paz, ¿no? Ahora, no solamente existen los principios del derecho notarial que están plasmados en el artículo 2 de nuestra ley, también existen otros principios del derecho notarial, pero son más doctrinales y podemos encontrar su ratificación en otras normas que forman parte, como le dicen eh, forman parte de nuestra economía jurídica, ¿no? O sea, nuestras leyes vigentes, ¿no? Hay principios de la forma, principios de la escritura y principios de la reproducción del documento, ¿no?
También hay principios de publicidad, de conservación y de matricidad. ¿No? Vamos a ir revisando un poco estos, que una vez más les digo, no forman parte del, del artículo 2 del notariado plurinacional, ¿no? El principio de forma dice que comprende las múltiples solemnidades legales del instrumento público, aun las que no afectan a su validez, ¿no? El negocio jurídico se ha dado, el pago se ha realizado, porque no hay un defecto, porque existe un defecto de forma, no quiere decir que no hayas pagado. Ya has pagado, ¿verdad? Entonces no afecta la validez del documento, pero sí necesita una corrección o una aclaración, ¿no? Entonces el principio de forma quiere decir, eh, vamos a ver nuestra minuta, ¿no? ¿No? Tiene que exigir que esté con los sellos, tiene que exigir que mantenga el margen, tiene que exigir que cuente con firma de abogado, que tenga las partes esenciales del contrato, ¿no? Que acompañes además la boleta de impuestos, el formulario de visación. Tiene que poner una carátula notarial, tiene que ponerle en formularios notariales correlativos, ¿verdad? Aparte, no tiene que pasarse del margen establecido por el formulario notarial, tiene que poner sello redondo a todas las hojas y sello seco también a todo el documento, ¿verdad? Concluye con el sello y la firma del notario y el sello de la notaría, ¿no? Entonces, elementos de forma que no invalidan, ¿verdad?, la validez del documento, pero que son necesarios para su registro, por ejemplo, en una institución pública, ¿no? Ahora, el principio de forma lo podemos ver establecido o escrito entre líneas en el Código Civil, ¿no? Entre sus artículos 491 adelante, ¿no? Y vamos a ir revisando a ver qué dice. Dice el 491, 92, 93, ¿no? 491, 92, 93. Nos hemos pasado un poquito, ¿no? Acá está. Que dice contratos que deben hacerse por documento público, requisito de forma, ¿no? Si quieres reclamar el contrato y que el juez te haga caso, que tenga validez para ese proceso, tienes que hacer por instrumento público si el contrato es una donación, si el contrato es una hipoteca, si el contrato es un anticrético, si el contrato es una subrogación o algún otro acto señalado por ley. Si lo haces con documento privado, no va a tener la preferencia, no va a tener el valor que le otorga para los documentos públicos el, el Código Civil, ¿no? Entonces, requisitos de forma para ciertos actos en, de la vida civil, como son estos tipos especiales de contratos. Luego el 492 que dice que deben hacerse sí o sí por escrito. El 493 que establece formas determinadas y el 667, ¿no?, que expresamente señala requisitos de forma para la donación. Entonces, principio de la forma. Luego está principio de la escritura y principio de la reproducción, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno. En el principio de la escritura, ¿no?, se establece que es la materialización en un elemento físico de los actos y hechos que el notario ha tomado conocimiento o ha presenciado. No podría el notario valerse de la memoria para ir a presenciar un acto, ¿verdad? Una rifa o algo así, o hacer un inventario por orden del juez y que espere llegar a su despacho y que se acuerde todo para informar en un memorial, ¿no? Tiene que ir anotando y luego tendría que elevar el informe de manera escrita, ¿verdad? Lo propio para la elaboración de las escrituras públicas, el notario nos exige que la minuta la llevemos en físico, ¿verdad? Porque esta minuta con los sellos se va a quedar en la notaría. Más allá de que pueda enviarle o no en digital el texto, porque tal vez lo he hecho en mi computadora, ¿verdad? Pero se requiere ese elemento físico. Y la manera de registrar todos los hechos en ese elemento físico que es el papel es mediante la escritura, que se establece en la Ley de Notariado Plurinacional, la 483, en su artículo
52 y en su decreto supremo reglamentario en los 60 y el 100. Ahora, principio de reproducción, ¿no? La reproducción de la matriz, o sea, otorgar según los testimonios, copias legalizadas, fotocopias legalizadas o autenticadas, ¿no? Eh, Se hace con el mismo valor que los originales y en mérito a esto. Si no existiría la matriz, no podría entregarse copia, ¿no? Pero como existe la matriz, puedo otorgar copias del testimonio, ¿no? Cuantas las partes interesadas me soliciten. Ese principio de reproducción también está no establecido como tal, pero sí se deja ver entre los artículos 76 y 79 de la Ley del Notariado Plurinacional 483, ¿no? Vamos a ir revisando eso, el 76 y el 79, ¿no? Aquí dice, ¿no? El testimonio es la transcripción, dice, íntegra del documento. ¿Cómo se transcribe? Escribiendo, pues, ¿no? 76 y 79, ¿no? Que da fe, con la que da fe el notario de la identidad del testimonio con la matriz o escritura protocolar. Ahora el 79 dice, el notario encargado del archivo autorizará las copias que soliciten los interesados. ¿Cómo podría otorgar copias si no mantiene el principio de la escritura? Si todo está en su memoria, ¿cómo va a emitir una copia fiel de otro testimonio que haya elaborado, pero que no haya tenido el trabajo, no se haya pasado el trabajo de archivar? No se puede, ¿verdad? La escritura es algo que está muy arraigado y que tiene mucha utilidad en el mundo de la práctica notarial. Entonces, para eso establece que, que las matrices estén en un lugar seguro para que las partes puedan concurrir con su copia y hacer valer sus derechos, ¿no? Obteniendo una nueva escritura pública. Luego está el principio de publicidad, que, bueno, se refiere a que eh, no al acceso al documento, ¿verdad? Sino a la calidad que le da el acto notarial. Lo vuelve público, ¿verdad? Pero no es de acceso público, ¿no? Porque si van a la notaría y quieren una escritura pública de quien sea, no les van a entregar. Los únicos que pueden tener acceso son las partes suscribientes, o sea, los que han firmado y sus apoderados y el titular del derecho, ¿no? Y por orden del juez, digamos, el abogado de alguna de las partes. Después, no existe más acceso al documento, pero sí, con este acto notarial, se vuelve público un documento privado, y a eso se refiere al principio de publicidad. Ahora, el principio de conservación establece que el notario tiene que cuidar pues, todo el archivo, ¿no? Para que pueda otorgar copias legalizadas, fotocopias y todo aquello, ¿no? Y por último, el principio de matricidad, que es en virtud al cual el notario retiene y custodia todos los documentos originales. Eso se llama matriz, ¿verdad? O protocolo. ¿Y para qué retiene y custodia los documentos originales? Es para que haya evidencia de la documentación que ha dado origen al otorgamiento y que se ha vuelto una escritura pública, un protocolo. Entonces, sí o sí te van a exigir el, el original de la minuta, el original de la boleta de pago a la transferencia, ¿no? Y en su caso, otros que el notario considere pertinente. Entonces, con eso hemos concluido, ¿no? Por último, están los fines de la ley del notariado plurinacional, ¿no? Garantiza la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos, porque es un personal especializado, es un abogado especializado en derecho notarial, ¿no? Que va a dar fe del contenido y la forma del documento. Garantiza la armonía social para el vivir bien, ¿no? Porque promueve la cultura de paz, como habíamos dicho, ¿no? Quiere evitar que las partes se encuentren en litigios. También garantiza la implementación de la tecnología, correo electrónico, WhatsApp, todo para poder hacer más veloz cada día las escrituras públicas.
o despachar cada vez más veloz. Y por último, tiene el fin de garantizar la responsabilidad sobre los servicios de notario de fe pública. Entonces, la ley hace que el notario responda por sus errores, ya sea ante el usuario por afectar su patrimonio o ante la DIRNOPLU por incurrir en sanciones administrativas. Entonces, bueno, es ahí donde terminamos esta lección, ¿no? Les dije que iba a ser una clase 2 máximo, ¿ok? No más corta, y tiene que ver con todo lo que está en el artículo 2 de la ley del notariado, ¿no? Ahora, si bien se fijan, como siempre existe una actividad y un cuestionario para realizarlo por ustedes, ya sea en estos últimos minutos, bueno, son unos 10 minutos, o en su defecto pueden empezar a revisar el tema, tal vez subrayar o resumir y empezar a realizar por lo menos esta primera actividad, que es una jerarquización, que más o menos lo pueden plantear de esta manera, ¿verdad? ¿Cuáles son más importantes para ustedes en estos principios? ¿No? ¿Y por qué? Y luego lo de revisarlo y concluirlo, lo envían al correo electrónico como hemos estado haciendo. Entonces, nos vamos a dar estos últimos 10 minutitos para empezar a revisar el tema, que es un poquito largo, tiene 17 páginas, ¿no? Y al último está el- el cuestionario, ¿no? Detrás de la jerarquización de los principios que tenemos que realizar. Y si hay alguna pregunta en cuanto al plazo, ¿verdad? Bueno, sería para nuestra próxima clase. Nuestra próxima clase creo que es el día lunes, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero por eso les pregunto. Ahorita vamos a ver mi horario, ¿no? Y nuestra próxima clase es efectivamente el día lunes. Entonces, para nuestra próxima clase o para el día lunes al mediodía, nos daremos plazo para presentar esta tarea número 2. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia que tengan? Las podemos absorber en estos últimos momentos. O bueno, tal vez Creo que ninguna, doctor. entonces, si no quepa duda, ¿no? Vamos a darnos estos, como les digo, últimos 5 minutitos que va a durar la reunión a 10 para empezar a revisar este tema que es un poquito largo y empezar a hacer esta jerarquización. Y si les surge alguna pregunta, me avisan nomás, voy a estar conectado, atento, ¿no? Y ya les doy este modelito como para que es algo fácil, ¿no? De jerarquizar. ¿Cuál es más importante arriba? El segundo más importante, el tercero, ¿no? De esos principios con los que, bajo los que actúa el notario de fe pública, ¿no? Aquellos que están en nuestra ley, ¿no? Porque como hemos visto hay varios, pero nos concentraremos en el artículo 2 de la ley 483. ¿Por qué para vos va primero la neutralidad que la interculturalidad? ¿No? Poner un orden y luego justificar ese orden. ¿Ok? Entonces de eso se trata la tarea. Ojalá no se hayan olvidado poner su nombre tampoco en el chat. Aquellos que no han hecho pueden proceder. Los que ya lo han hecho no lo hagan doble vez porque eso se les dificulta la tarea de contabilizar. Así que les ruego, por favor. Eh, bueno, como les digo, voy a estar atento a estos últimos 5 minutitos y luego quedamos ahí y nos vemos en nuestra clase de lunes. Disculpe, doctor. Sí, dígame, claro. Estoy aquí. Sí, quería saber si ya se puede subir directo al Moodle de los trabajos. No tenemos ninguna instrucción todavía de coordinación de que se vuelva a trabajar con la plataforma, por lo que estamos, digamos, trabajando con el correo electrónico y en físico, con los trabajos, o sea, con hojas, ¿no? Ahora, cuando exista la orden de, de volver a trabajar con la plataforma, claro que se les va a avisar para que podamos subir ahí los trabajos.
No, incluso, pero si no se pronuncian, mañana voy a consultar al doctor esa inquietud y les comunico la siguiente clase. Ok, gracias, doctor. No, de nada, hasta luego. Doctor, una pregunta. Claro. Esta clase va a ser subida a Moodle, ¿no? Sí, sí, se va a subir Ok, como gracias. clases virtuales y si no tienen acceso, me avisan nomás para que le diga al doctor qué podemos hacer, compartir por WhatsApp o subirlo a YouTube, ¿no ve? Ok, perfecto, gracias, doctor. Está bien.
Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo en cualquier minuto y también ya es la hora de concluir la clase, así que nos vemos de manera presencial, espero, supongo que sí, nuestra siguiente clase que es el lunes, ¿no? Y como ya hemos dicho, nos vamos a dar hasta el domingo, al final del día, para poder presentar la tarea y luego continuar con el avance, ¿no? Entonces, nos vemos el día lunes en el aula designada nomás en el horario. Hasta luego, doctor. Hasta luego.